Usted que sabe tanto de política, que incluso fue portavoz y sigue siendo portavoz en algunos debates que escuchamos a nivel nacional, el movimiento al socialismo, con estas divisiones que tiene, va a perjudicar al Ejecutivo, y usted sabe mejor que nadie, el Legislativo divorciado del Ejecutivo no van con buenos dos pies, pero ¿va a perjudicar? ¿Qué va a pasar? Es un tema complejo, sí, para la gestión pública. Definitivamente no tener el respaldo mayoritario en la Asamblea Legislativa te puede perjudicar en el tratamiento de algunas leyes que pueden ser importantes para la aplicación de ciertas políticas dentro del plan nacional que tenemos El como siguiente año gobierno. viene la selección de candidatos al órgano judicial, ¿eh? Sí, y necesitamos 2 tercios. Entonces, también, Iván, la democracia se ha caracterizado por la capacidad que puedas tener para encontrar escenarios de confianza, construir acuerdos comunes que tengan intereses unos y otros y buscar en ese contexto los votos necesarios para lograr un cierto propósito, un cierto objetivo. Es complicado, hemos tenido dificultades con el nombramiento del defensor del pueblo, lo tenemos actualmente con el tema del contralor, no existen los 2 tercios y personalmente, créeme Iván, no creo que vayamos a tener 2 tercios en la Asamblea Legislativa, al margen de las peleas internas que tenemos como bancada, que vayamos a tener 2 tercios para aprobar la lista de preseleccionados que se sometan posteriormente al voto popular. Un tema muy complicado, sin lugar a dudas. De acuerdo, pero esto es irreconciliable porque nos están metiendo a los bolivianos en el mundo como un tablero de ajedrez, blanco, negro. Este es bueno, este es malo, este es leal, este no. Parece que viviríamos, ¿no?, en ese mundo de bueno, malo. ¿Es irreconciliable la situación en el MAS? Pero, puede ser que a nivel personal sí, ¿no? Pero yo confío que los legisladores, diputados y senadores que han sido electos por su pueblo van a responder a los intereses de la población. Porque, Iván, estar en la Asamblea Legislativa es algo así como una vitrina donde tú te puedes mostrar. Y si tú tienes un compromiso de hacer una carrera política, esta es tu oportunidad. ¿Y cómo demuestras eso o cómo aprovechas esa oportunidad? Atendiendo las demandas de la población. Pero si antepones la necesidad del pueblo a tus intereses, lógicamente los resultados van a estar a la vista de la misma población. Me Entonces, acaba de ojo, expresar un deseo, ¿no? Espero que no, sí, pero ¿ese sana llegará o más bien la brecha se irá abriendo desde el punto de vista político? No se pregunta. yo creo que ahí hay que separar dos aspectos, ¿no? Las aspiraciones que tiene cada uno de las personas, que son legítimas, democráticas, legales, que se van a mantener. Entonces, seguramente en esa pugna de aspiración política, cada quien va a seguir construyendo, acumulando fuerzas para que el momento dado pueda expresarse en unas primarias o en una preselección o selección de candidatos. Sin Ajá. lugar a dudas, eso tenlo por seguro, va a continuar. Siempre ha sido así en el MAS, siempre hemos tenido estos procesos y eso no va a desaparecer. No siempre fue tan así porque nadie le contestaba al anterior mandatario, ¿no? Nadie le decía, bueno, yo voy a votar en contra, por ejemplo, pero ahora es evidente de que sí hay una rebeldía, ¿no? Al interior de la bancada sí, ¿no? Hay, diríamos, una división de criterios. Hay unos que responden a una posición frente a otros que responden a otra posición. Que entendemos que también, por primera vez, tú lo dices, nunca lo habíamos visto eso en el MAS, porque nunca el MAS estaba atravesando este periodo de transición, yo digo, en el cual hoy estamos. Evo Morales era presidente del Estado plurinacional, pero también era presidente del MAS, Claro. ¿no? Era otra coyuntura, otro contexto y por lo tanto había una sola cabeza dentro de la estructura orgánica del MAS y del gobierno. Hoy no. Hoy tienes un presidente del MAS, que es Evo Morales, y tienes un presidente del Estado, que es Lucho Arce. Por lo tanto, ahí tienes pues dos liderazgos, uno político y el otro en gestión pública, que lógicamente tienen diferentes objetivos. Evo Morales tendrá el objetivo de hacer cumplir lo que está establecido en el estatuto del MAS y Lucho Arce tendrá o tiene el objetivo de llevar adelante una gestión en el marco de la constitución política del Estado. Entonces, ahí puedes fácilmente diferenciar estos 12 componentes que actualmente
tiene la política dentro del movimiento al socialismo. Lo que me quiere decir esto se salda entonces con una candidatura, ¿no? Bueno, se decide la candidatura, entonces ahí un poco hay un realineamiento, hay una reconformación de listas o de fuerzas. Sí, eso lo vamos a ver el 2024, ¿no? Yo creo que Iván, este 2023, la gestión va a ser la característica en el movimiento al Ya no queda socialismo. nada también, ¿no? Sí, y el 2024, sí, va a ser un año muy, muy, muy interesante, no solamente para nosotros, sino también para la oposición, porque si bien es cierto, en el MAS tenemos estas divergencias, estas discrepancias entre compañeros, al otro lado vas a ver que hay una No, pues, infertilidad tremenda, absoluta, una sequía absoluta de ideas, de liderazgo, de proyecto, de programa. Yo creo que están más fregados que a este otro lado. bueno, bueno, como último número, entonces, don Jorge Silva, lo que pasa es que la política se está discutiendo desde el MAS, ¿no? Hay brecha, no hay brecha, hay contento, no hay contento, pero en realidad la política no se está discutiendo desde otro ángulo, ¿no? Si es Carlos Mesa, si es Camacho, si es Damián Condori, si es Manfred Reyes Villa, eso no se discute, no hay espacio para la política ahí. Porque es parte de la estrategia de la oposición, ¿no? Sí, en serio. Pero por supuesto, ¿Por qué? lo que ellos están buscando es tender un escenario de desgaste al interior del movimiento ¿Y no será que ellos más bien no tienen una candidatura, una No, opción? Manfred Reyes Villa es la opción, que está bien ocultita, bien ¿En serio? calladito, y acuérdate, el 2024 va a empezar a abrir el pico y todos se van ¿Usted a cree aglutir. realmente que Manfred Reyes Villa sea la opción frente al MAS? Están apostando. Hoy Manfred Reyes Villa lo único que le interesa es que no lo inhabiliten con los procesos que tiene. Quiere llegar a ser candidato presidencial y ahí va a haber el cambio fundamental, estructural de la posición política de Manfred y de la derecha. Es parte de una distracción política Si lo me que hoy está permite ocurriendo. la opinión aquí, es que Camacho no pasa el río Piraí, No, no Manfred pasa. Reyes Villa tampoco pasa el río Rocha No y creo. Damián Condori tampoco pasa el río Quirpinchaca. No creo. Manfred Reyes Villa, acuérdese, bueno, en La Paz hemos tenido ya una de estas experiencias. Cualquiera podía ser el candidato de la oposición y ganaba las Bueno. elecciones municipales. Le tocó al actual alcalde. Lo propio va a ocurrir con la oposición. Camacho no pasa de ponerse la gorra al revés. Samuel, y que no pasa de desearle éxitos y suerte y a todos les va mal, le dicen por ahí con un término popular el que hincha político. Carlos Mesa, que ya está jubilado, ya ha perdido bastante credibilidad. Tuto Quiroga nadie lo quiere, no tiene... es un político muy interesante, Tuto Quiroga. Yo creo que es uno de los mejores políticos de la oposición, pero no ha logrado capitalizar esa su capacidad política con un carisma que pueda llegar a la población. Te queda ahí Manfred, que no ha dicho nada durante todo este tiempo, porque sabemos cuál es su estrategia. Por lo tanto, creo que en el momento de tomar posición van a apostar todos por Manfred Reyes Villa, porque después no tienen otro candidato. Pero hay una opción más que no la podemos dejar a un lado. De capitales del país, por ejemplo, Macri, digamos, ¿no? En Argentina fue candidato. No es capital, pero es La Paz, ¿no? Y el Negro Arias. No tiene proyección. Lamentablemente es un alcalde que no ha satisfecho las expectativas que tiene la población paceña. Hoy los paceños se arrepienten de haber elegido a un alcalde que lamentablemente ha llevado al municipio de La Paz a una situación muy complicada, ¿no? El día de hoy entiendo que han promulgado una ley, una ordenanza municipal, la 046, que va a generar bastante ruido porque va en contra de los ¿Los intereses edificios? Sí, definitivamente es una norma que vulnera derechos colectivos de varios sectores del municipio de La Paz. Sí apostamos por el desarrollo, pero ese desarrollo debe ser ordenado. Lamentablemente el país ha crecido en forma desordenada y eso nos provoca Dígame a mí si los... yo vivo delante o al lado de un edificio, ¿eh? Dígame a mí. Ahora de aldeano, ¿no? Perdón, y Damián Condori no está mucho con Lucho Arce, no está por ahí. Yo he escuchado
bastante crítico con Camacho, pero no tan crítico con Luis Arce. Claro, porque ellos trabajan y van para reproducirse en el poder. Son inteligentes, ¿no? No les conviene pelearse con el poder central porque se les cierra todas las puertas. Entonces, sabemos del doble discurso, de la hipocresía política que se ejercita en el país y sabemos cuáles son sus pasos de varios actores. Sí, pero contra Levo era bastante duro y bastante fuerte. Sí, por un tema también de producción política. Hay varios compañeros del área rural que le han disputado el liderazgo político a un líder político como era Evo Morales, que nacía justamente de los sectores sociales históricamente excluidos. Entonces, al interior de ese grupo de dirigentes provenientes de organizaciones sociales hubo una pugna, ¿no? Permanente. Cada quien quería ser el líder histórico, el referente de las organizaciones rurales, crear su propia estructura en las regiones. Es parte también de esa dinámica política que ha existido, ¿no? Le agradezco su tiempo, su gentileza, siempre ameno, interesante. Bueno, como para seguir hablando, ¿eh? Me dejó para seguir hablando de política con usted. Le agradezco mucho. Que sea en otra oportunidad, Iván. Ha sido para mí un agrado conversar contigo. Es interesante conversar con un periodista que realmente sabe lo que pregunta, qué es lo que quiere sacar de un entrevistado, y me he sentido muy, muy complacido. Muy rapidito pasado el tiempo. Muchas Sí, gracias a los realmente. televidentes que nos están viendo. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Periodismo que cuenta.